Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y en esos momentos vamos a hablar sobre el dengue. ¿Por qué los casos siguen en aumento? ¿Cuáles son las acciones que está tomando el Ministerio de Salud? ¿Se ha desactivado equipos? Sobre este tema vamos a conversar con el exministro de Salud, Óscar Ugarte, con quien ya estamos conectados. ¿Cómo está? Bienvenido. Mayra, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ante el aumento de los contagios masivamente al interior del país, el Ministerio de Salud ha tomado la decisión de desactivar los grupos que combatían el dengue justo a esas alturas. Y lo que no se entiende es cómo la ministra dice que todo anda bien, aparentemente, que se iban a desaparecer los casos en 2 semanas, que todo estaba controlado, que se ha otorgado el presupuesto. Y por otro lado, tenemos al Congreso de la República que ya empieza a barajar una interpelación. Bueno, lo real con las cifras oficiales dadas por la sala situacional de dengue del propio Ministerio de Salud, los casos han venido incrementándose, ¿no? Por ejemplo, al día sábado, más propiamente al viernes, digamos, al 2 de junio, teníamos 121.900 casos. Pero ayer la misma sala situacional estaba en 129.600, o sea, prácticamente 130.000. Eso quiere decir que ha crecido. Y los hospitalizados han pasado de ser 1.330 a 1.380 y tantos. O sea, hay 50 casos de hospitalización adicionales y lamentablemente también ha crecido la cifra de fallecidos de 126 hasta el sábado a 135 hasta ayer. Entonces, no hemos llegado todavía a la cúspide, digamos, de esta ola epidémica, pero creo que más allá de decir cuándo empieza a decrecer o no, que eso es bastante eventual porque depende mucho de lo que hagamos. Entonces, si intensificamos como el Ministerio está haciendo ahora, porque hay ya toda una campaña de fumigación, por ejemplo, en todo Piura y en otras regiones, pero si le sumamos a eso no solo la fumigación, sino también el control de los huevos y larvas, ¿no? Que es limpieza de los recipientes del agua, o sea, complementar la medida de fumigación con estas medidas contra los huevos y larvas del Aedes aegypti. Entonces, ahí sí vamos a poder ir disminuyendo el número de casos de dengue, porque si no hay vector, si no hay insecto, no hay personas que se enfermen por la Ujú. picadura. Entonces, creo que hay que intensificar eso y hay que es una de las primeras recomendaciones de la comisión de expertos que ya ha dejado de funcionar, pero cuyas recomendaciones están vigentes. Y en segundo lugar, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado, ¿no? Para evitar que se presenten cuadros graves. Felizmente, más del 90% de los casos son leves. Si bien hay fiebre, puede ser fiebre alta, 39, y dolores que a veces pueden ser muy intensos, dolores musculares, dolores de los huesos, dicen las personas, después de unos días eso pasa. El problema es cuando se complica y aparecen signos de alarma que hay que identificar. Por ejemplo, dolor abdominal muy intenso, hemorragias o sangrado, aunque no sea hemorragia amplia, sangrado por fosas nasales o por la mucosa de la boca u otras partes del cuerpo. Y peor si hay shock, es decir, la persona como que le baja la presión. Todo eso son signos de alarma. Esos casos sí requieren ser hospitalizados y algunos de ellos de repente también ser atendidos en UCI, ¿no? Doctor Entonces, Ugarte, sí. el MINSA ha retirado expertos contra el dengue. ¿Por qué cree que los haya retirado y qué recomendaciones dieron? Bueno, justo estaba refiriéndome a eso, porque
La comisión de expertos ha hecho tres recomendaciones, o sea, en tres ejes. El primero, el control vectorial. Me he referido a ello, que es fumigación más el control de larvas y huevos en los depósitos de agua en las casas. Esto segundo, no lo puede hacer el personal del Ministerio de Salud, eso tiene que hacerlo las mismas familias, los hogares. Por eso es muy importante la participación ciudadana y que entiendan que permitan que entre el personal para la fumigación, pero ellos mismos tienen que hacer la limpieza de sus tanques de agua, los floreros, etcétera. Eso es lo primero que hay que hacer. La segunda estrategia recomendada por la Comisión de Expertos es a lo que me estaba refiriendo, diagnóstico temprano de los casos y el tratamiento oportuno de los casos ya de riesgo, que es cuando se presentan hemorragias, dolor intenso abdominal o shock. Ahí se requiere hospitalización, no hay más. Pero la tercera recomendación es que el país adquiera la vacuna que ya fue aprobada en Estados Unidos por la FDA, pero que todavía no se está comercializando abiertamente. El ministerio invitó a los representantes del laboratorio Takeda, que es el laboratorio japonés que hace esta vacuna, y la comisión de expertos participó en la reunión y lo que se demostró con los resultados de los ensayos clínicos es que es muy efectiva, es decir, la eficacia está por encima del 80% y los efectos secundarios son mínimos. Entonces, desde el punto de vista, digamos, científico, creo que hay el aval suficiente. Sin embargo, hay todavía todo un proceso para su comercialización que ya no depende del Ministerio ni de Perú ni de ninguno de los otros países, porque el laboratorio lo que ha decidido no es comercializar abiertamente con los países, sino hacer lo que se hace con el resto de vacunas, salvo con lo del COVID. Con el resto de vacunas lo que se hace es, se compra a través del fondo rotatorio, la OPS. Eso tiene una gran ventaja porque la OPS se convierte en un agente de compra, digamos, para los diferentes países, entonces negocia por cantidades mayores y los precios bajan. Pero ese proceso, según nos han dicho los representantes del laboratorio Takeda, pero también los representantes de OPS, va a demorar 2 a 3 meses, ¿no? Entonces, esa vacuna ya no es para ahorita, pero sí es para los siguientes meses. Justamente cuando se ve que por todas las confirmaciones científicas se nos viene el niño global para el segundo semestre y por lo tanto deberíamos estar premunidos de la vacuna para evitar lo que podría ser una ola expansiva mayor todavía de dengue, que es lo que Doctor, todos quisiéramos evitar. doctor, Sí, ¿por qué se desactivó si tenían tan buenas propuestas? ¿Por qué se desactiva esta comisión de expertos contra el dengue? Y si usted era parte de esta comisión. sí, yo era parte de esa comisión. Yo no fui consultado para la desactivación. Entiendo que lo que es la decisión es sobre la base de adoptar una estrategia adicional, pero que no debía reemplazar a la presencia de una comisión de expertos, que estaba enfocada en lo que he mencionado. Porque la estrategia que desde mi punto de vista es complementaria, que está bien hacerla, pero que no elimina la otra, es la de designar a determinados profesionales como comisionados de alto nivel, uno por región, de tal manera que puedan interactuar en el terreno con las autoridades regionales y locales. Eso me parece muy bien. Por ejemplo, el doctor Percy Minaya, que presidía la comisión de expertos, lo han designado alto comisionado en Piura, y que esté en Piura y que vaya aconsejando a las autoridades regionales
pero a la vez supervisando que se apliquen las estrategias aprobadas por el MINSA, eso me parece bien. Pero no se opone a que siga funcionando la comisión de expertos. Entonces, ahí no he entendido por qué se tomó una decisión de este tipo que priva al propio ministerio de un equipo que además lo hace en forma desinteresada, porque es totalmente ad honorem. Claro. Priva al propio ministerio de un conjunto de voces que pueden ir sugiriendo no solo las recomendaciones ya hechas, sino las nuevas que se van a venir más aún cuando todo anuncia que viene el niño global. Doctor, finalmente, de manera rápida, ¿cree que la ministra debe ser interpelada en el Congreso? Mire, la interpelación es un mecanismo congresal legal, totalmente legal. Es parte de la función fiscalizadora, entonces no hay que extrañarse de que el Congreso apruebe una interpelación. Es la oportunidad, además, en que el ministro o ministra que es interpelado puede informar con amplitud. Es más bien es una oportunidad, diría yo, no es una sanción ser interpelado. El problema es si a partir de eso se genera una moción de censura, que es lo que yo no vería conveniente en estas circunstancias, porque ya hemos vivido en COVID, ¿no? Los cambios frecuentes de ministros siempre afectan porque eso obliga a cambios de viceministros y directores generales. Entonces se pierde tiempo en las cosas organizativas, administrativas, y no en lo que es lo prioritario, que son las decisiones y acciones, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí sería inconveniente. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Ugarte, por estar con nosotros en este espacio en Perú 21 TV, aclarando estos puntos que es importante que la población pueda conocer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mayra. Hasta pronto. Hasta pronto. Bien, era entonces el exministro de Salud, Óscar Ugarte, que estaba con nosotros analizando esta situación de los aumentos de contagios del dengue en el norte del país. Bueno, él ha dicho que no se han atacado ciertas medidas, que la comisión ya tenía preparada medidas complementarias, sin embargo, se ha tomado la decisión de desactivarla. Bueno, vamos a ver si se da finalmente esta interpelación. Nosotros regresamos más adelante.